tardes. Vamos a dar inicio a este simposio conjunto entre la Sociedad Española de Neurología Pediátrica, SEP, y la Sociedad Latinoamericana de Neurología Pediátrica, SLEP. Y la historia de esto es que hace ya algunos años, endocrinólogos infantiles de ambas regiones geográficas nos pareció que por similitudes culturales y de idioma y de otro tipo, era bueno que tuviéramos este simposio conjunto en forma regular, lo que felizmente se ha podido hacer durante las últimas reuniones que hemos tenido. Vamos a comenzar con la conferencia del doctor Abel López Bermejo sobre hormona de crecimiento, el tratamiento de hormona de crecimiento para niños nacidos de pequeños al nacer, bajo peso al nacer, sus efectos metabólicos y estatura final. El doctor Bermejo fue formado en pediatría en España y posteriormente hizo una beca en endocrinología pediátrica en Portland, Oregon, donde estaba en ese tiempo el doctor Ron Rosenfeld y también el doctor Steven Lafranchi, que es un especialista en tiroides juvenil. Así que tiene muy buena formación y es actualmente el endocrinólogo pediatra más bien senior del Hospital de Girona y es un investigador senior también en el Instituto Girona de Investigación Médica. Doctor López Bermejo. Pues muchas gracias por la presentación, Fernando. Quería agradecer también a Camila Céspedes y al resto del comité organizador la invitación para asistir a este congreso y para hacer esta presentación. Y Fernando ha hablado de Girona y os quería mostrar en el mapa donde trabajo, antes de hablar de la presentación. Girona está a 1 hora al norte de Barcelona, que conocéis todos vosotros. Y esta es mi ciudad, es una pequeña ciudad. Al fondo está el hospital donde trabajo. El hospital atiende a una población pequeña, la población de Gerona es tan solo de 100.000 habitantes, pero es hospital de influencia de toda la región de Gerona, que es cerca de 800.000 habitantes. Gerona, ya veis, es una ciudad antigua fundada por los romanos. ¿Qué podemos hacer en Gerona? Pues ir al mar. 45 minutos de Gerona, vamos habitualmente a pasar días allá de Esbarjo. Si no os gusta el mar, tenéis montaña también. Tenemos los Pirineos catalanes muy cerquita y podéis ir a esquiar también a 1 hora y media de allá de donde vivo. Y si no tenéis suficiente con esto, pues podéis ir a ver al Fútbol Club de Girona, que tenemos al Pichichi Estuani, que es uruguayo y que por 2.º año está en primera división. ¿Qué más podemos hacer? Podéis ir al Celler de Can Roca. El Celler de Can Roca durante 8 años consecutivos estuvo situado entre el primero y el 2.º mejor restaurante del mundo. Y de hecho este año 2 de los hermanos Roca comparten el honor de ser el mejor pastelero del mundo y el mejor sommelier del mundo. Y si no tenéis suficiente, pues podéis ir a ver el Museo Dalí muy cerquita de donde vivo y también muy cerca, he dicho que está Barcelona. O sea que creo que estamos en una pequeña ciudad, pero bastante privilegiada, donde puedo ejercer mi profesión. Muy bien, y ahora ya sí que entro en materia. Y entonces me gustaría discutir con vosotros 3 temas hoy. Uno es, antes de hablar de la hormona de crecimiento en niños SGA, niños PEC, perdón, me gustaría hablar un poco de cuál es la condición de crecimiento y de metabolismo en estos niños, para hablar seguidamente del efecto de la hormona de crecimiento, sobre todo en la talla final. Hay muchos estudios en talla no final que no describiré. Y finalmente, para hablar de los efectos metabólicos, si son positivos, negativos o a medias, del tratamiento de la hormona de crecimiento en estos niños. Perfecto, pues entremos en la parte un poco más de fisiología de lo que tienen estos niños. La definición la pongo aquí, la conocéis todos vosotros, pero el hecho es que es la que uso en casi todos los, o la que se usa en casi todos los trabajos que presento. Perfecto. Es que allá lo veo al revés. A ver, aquí lo veo bien. Vale, pues en cuanto al crecimiento, un estudio ya de hace bastantes años demuestra cómo la población de manera conjunta de niños PEC que adquieren talla adulta, claro, aquí se incluyen tanto niños PEC que hacen catch-up como niños PEC que no hacen catch-up, de manera conjunta
estos niños, cuando son adultos, tienen una talla situada en -1 desviación estándar. Y esta talla se afecta sobre todo a mano izquierda, si se afecta tanto el peso y la talla al nacimiento, y la talla final es mejor si solo se afecta a mano derecha el peso al nacimiento. En cuanto al metabolismo, hay bastantes trabajos, algunos también por profesores de esta sociedad, pero yo os presentaré un par de trabajos de la doctora Lourdes Ibáñez, con la cual colaboro en Barcelona, y son alteraciones metabólicas en niños PEC que hacen catch-up. Demuestra la doctora Ibáñez cómo ya a los 4 años de edad existen alteraciones en la composición corporal y también en la sensibilidad a la insulina, demostrada como una mayor insulina circulante en estos niños con tan solo 4 años de edad. Y estas alteraciones se van amplificando con la edad, de tal manera que son un poco más graves entre 6 y 8 años de edad. Son niños que hacen catch-up, niños PEC que hacen catch-up. El grupo del estudio holandés, que sabéis todos que han publicado de manera extensa en niños y adultos PEC, pues demuestra también que en niños que no hacen catch-up, en este caso son niños con talla baja, PEC, a los 9 años de edad tienen alteración claramente demostrada de la sensibilidad a la insulina. Si ves en esta gráfica, en comparación, la sensibilidad a la insulina medida con el gold estándar de provocación endovenosa a la glucosa, en comparación con los niños AGA, los niños PEC pues tienen una clara disminución de la sensibilidad a la insulina. Ahora, perfecto, muy bien. Vale, y cuando llegamos a la edad adulta, estas alteraciones persisten, y os demuestra el grupo holandés una vez más, en comparación con la población de adultos AGA, que veis aquí, existen alteraciones de la composición corporal, sobre todo mayor masa grasa, y sobre todo en los adultos SGA que hayan hecho catch-up. Y en cuanto a la sensibilidad a la insulina, a ver si quiere pasar. Ahora, también en comparación con adultos AGA, la sensibilidad a la insulina está disminuida en los adultos SGA, sobre todo en aquellos que han hecho catch-up. Perfecto. Y sí que me gustaría, porque hablaré del efecto de la modulación del crecimiento puberal durante el tratamiento con hormona de crecimiento, pues me gustaría antes hablar un poco de lo que ocurre de manera natural con la pubertad en niños SGA, que también conocéis todos vosotros. En general, los estudios hasta la fecha demuestran que la pubertad en niños y niñas PEC se inicia un poquito antes que en la población general, aunque dentro de límites normales. Y lo más característico es que el pico de velocidad de crecimiento, de máxima velocidad de crecimiento puberal, se adquiere antes en estos sujetos, de tal manera que también existe un avanzamiento, un adelantamiento de la adatosia, y el cierre de los cartílagos de crecimiento puede ser también precoz, de manera que esto afecta a la talla adulta y también puede afectar a la edad de inicio de la regla, de la menarquia. Muy bien, lo estoy leyendo todo al revés en todo momento, pero ya sé que está pero sí, gracias. Muchas gracias, sí. Es que da un poco de reflejo, pero muchas gracias, sí. Vamos, vale, perfecto. Y aquí uno de los estudios sobre la evolución puberal en niños y niñas PEC está descrito aquí, y se ve claramente tanto en niños como en niñas que el pico de velocidad de crecimiento se adquiere antes y que el avanzamiento de la adatosia en los dos sexos es progresivo en comparación con el grupo de niños y niñas controles. Muy bien. Pasamos a la segunda parte, la parte de efectos sobre la talla final, sobre crecimiento en niños y niñas PEC. Que bueno, claro, si es talla final ya no son niños, son adolescentes. Muy bien. Y para los médicos más jóvenes, si quizá no lo conocéis, podéis ver aquí las diferencias de indicación de tratamiento con hormona de crecimiento según USA o Europa. También sabéis todos que aproximadamente un 90% de los niños SGA son candidatos a recibir hormona de crecimiento. También existen diferencias no solo en las indicaciones de tratamiento con hormona de crecimiento entre Estados Unidos y Europa, sino también en las dosis que se utilizan. De hecho, la mayoría de los estudios que os presentaré realizados en Europa
pues están realizados con 35 microgramos kilo día, y también es la dosis estándar que utilizamos al menos en España. Perfecto. Vale. También conocéis del consenso vuestro latinoamericano el consejo, la recomendación de tratamiento, qué dosis debemos utilizar en estos niños. Cuando la afectación de la talla es moderada, entre -2 y -3 desviaciones estándar, recomendáis una dosis de inicio de tratamiento de 47 microgramos kilo día, ajustada según peso corporal, pero en casos de un déficit de talla mayor, por debajo de -3 desviaciones estándar, el inicio del tratamiento se aconseja utilizar una dosis máxima de 67 microgramos kilo de peso, no ajustarla, de tal manera que el niño va creciendo, esta dosis por kilo de peso va bajando, y cuando ya llega a la dosis recomendada en población general de 47 microgramos kilo peso es cuando comienzas a hacer el ajuste por peso corporal. De manera general, también todos los autores recomendamos se recomienda ajustar la dosis de hormona de crecimiento para mantener un IGF-1 siempre en valores normales, pero en rango superior, entre 0 y +2 desviaciones estándar. No existe evidencia en niños PEC, pero es una recomendación extrapolada del déficit de hormona de crecimiento. Muy bien, y en cuanto a los datos sobre talla final, talla adulta, os presentaré resultados tanto de ensayos clínicos aleatorizados como de estudios observacionales. Y por suerte coinciden, los resultados son bastante coincidentes. Y también me gustaría hablar de cómo se puede mejorar el crecimiento en niños PEC durante la pubertad, no en todos los casos, pero en algún caso quizás es necesario, en aquellos que tienen mal pronóstico de talla al inicio de la pubertad. Y también hablar de datos de talla final según subgrupos de niños SGA que tienen características especiales. Muy bien, y antes de presentar ningún dato, tenemos que ser conscientes de las limitaciones de la evidencia actual. Son pocos los estudios que muestran talla a edad adulta y existe una gran variabilidad, veis aquí, en la dosis utilizada, en la duración de tratamiento, los años tratados, el inicio de tratamiento, la edad, también incluso en la talla que tenían al inicio del tratamiento, en la talla medioparental. Estos 5 factores hacen que la respuesta al tratamiento y la talla final pueda ser totalmente diferente de un estudio a otro. Pero teniendo en cuenta estas consideraciones, describo primero los resultados de 4 ensayos clínicos aleatorizados que están brillantemente descritos, resumidos en este metaanálisis. Veis, bueno, antes de ver la gráfica a mano izquierda, se muestran la talla al inicio del tratamiento, que es una talla baja, como corresponde por la indicación, y la talla final. Perdón, la talla final no la muestro aquí, es la que muestro ahora, perdonad. Lo que quería decir es la talla al inicio del tratamiento en azul en los pacientes tratados, y luego existe, como son ensayos clínicos, un grupo de niños controles que eran SGA, PEC, pequeños, pero que no recibieron hormona de crecimiento, se mantuvieron sin tratamiento, con tallas un poquito diferentes también al inicio del tratamiento. Son randomizados, pero con tallas un poco diferentes. Y aquí sí que os muestro los resultados, la ganancia de talla en el grupo de tratados y en el grupo de no tratados. Grupo de tratado, 1,5 desviaciones estándar de mejoría de talla versus 0,25 en el grupo que no recibió hormona de crecimiento. La talla final también existen, consecuentemente, diferencias en la talla adulta y veis aquí una clara mejoría de talla adulta respecto al grupo no tratado. Paso ahora a mostraros datos de estudios observacionales. Por tanto, no hay grupo control. Son todos niños SGA que recibieron hormona de crecimiento. Y uno de los estudios observacionales más importantes es el estudio KICS, que conocéis todos vosotros. Los datos que os presento ahora son del 2010, pero existen también un reporte reciente. Los resultados son totalmente extrapolables y lo único que el número de sujetos analizados es un poco superior. Veis en niños y en niñas PEC la talla final
y cómo existen muchos niños y niñas que en la adolescencia, cuando acaban el crecimiento, no adquieren una talla adulta normal. ¿Y cuáles son los resultados numéricamente de este estudio observacional? Pues tenemos un resultado muy parecido de ganancia de talla a los ensayos clínicos randomizados que os he mostrado previamente, de una ganancia de 1,4 desviaciones estándar y una talla adulta que se sitúa de media por debajo de la normalidad. Y este estudio observacional muestra también la diferencia con la talla medio parental, que es aproximadamente de una desviación estándar. Otros estudios poblacionales que me gustaría describir a continuación, pero antes de hacerlo me gustaría comentar que el estudio KICS no solo aporta datos de talla adulta, sino que aporta también datos de determinantes, que es lo que determina una mejor talla adulta e incluso una mejor ganancia de talla durante el tratamiento, que son conocidos por todos vosotros, pero que me gustaría revisar. Los determinantes de la talla adulta, que hemos dicho que se sitúa por debajo de la normalidad. Los más importantes que destaca este estudio son 3, que es la talla al inicio del tratamiento, la ganancia de talla al primer año de edad y la talla al nacimiento. Mientras que los determinantes de la ganancia de talla durante el tratamiento son un poco diferentes, los 3 más importantes que destaca el estudio es la ganancia de talla al primer año de tratamiento, que es compartida con el primer análisis, seguido de los años de tratamiento, como es obvio, más años de tratamiento, más ganancia de talla y también la talla medio parental. Y ahora sí, paso a hablar del siguiente estudio observacional, que es un registro francés. Y a diferencia de los ensayos clínicos randomizados y del KICS, la población es muy diferente. Aquí veis, por ejemplo, que el inicio del tratamiento es con una talla no tan baja de menos 2,2. La mayoría de los pacientes, a diferencia de los estudios que he mostrado, la mitad de los pacientes ya están iniciando la pubertad. Todo lo que había mostrado previamente era inicio prepuberal. Y también, de manera importante, es un estudio que no utiliza el punto de corte del percentil 3 para definir PEC, sino que utiliza el punto de corte de percentil 10. Y gráficamente, si veis aquí, la talla al inicio del tratamiento y la talla final, parece visualmente que no haya mucho beneficio y de hecho hay poco beneficio. El beneficio es menor de lo que he descrito previamente, de tan solo 0,7 desviaciones estándar, pero esto viene explicado por lo que os he comentado. Son pacientes que no son tan bajos al inicio del tratamiento y sobre todo son muchos pacientes que inician el tratamiento durante la pubertad y por tanto tienen un periodo de tratamiento mucho más corto. La talla adulta, como no son pacientes tan bajos, pues adquiere una talla adulta que es decente, en menos 1,5 desviación estándar. Muy bien. De manera también interesante, y por eso he querido aportar este estudio francés, es que quiere analizar el efecto del tratamiento combinado con análogos de la GnRH, el combo, tratamiento GnRH más GH. Y, vale, sí, perdón, me estoy adelantando. Antes de llegar a estos datos, perdonad, este estudio también analiza determinantes de la talla final, que hemos dicho que se sitúa en menos 1,5 desviaciones estándar. Y son determinantes muy parecidos a los demostrados por el estudio KICS. Veis aquí que serían la talla al inicio del tratamiento, la ganancia de talla al primer año de tratamiento y la longitud al nacimiento. Y también aporta nuevos determinantes. Uno de ellos sería el IGF-1 al inicio del tratamiento. El otro, bueno, me lo he saltado, sería la edad de inicio de la pubertad y sobre todo el hecho de haber recibido no análogos de la GnRH, que es lo que me estaba avanzando previamente. Vale. Siguiente estudio observacional interesante publicado muy recientemente. Es un estudio de 4 países europeos con la dosis estándar que os he comentado en Europa, de 35 microgramos kilo día. Aquí veis el inicio del tratamiento en naranja, todos los niños muy bajitos, en menos 3,5 desviaciones estándar de media, el periodo entre medias de tratamiento y luego la talla final en rojo. No todos los pacientes han adquirido la talla final, no han llegado a la talla final, pero sí
buen porcentaje de ellos, y nuevamente vemos que la talla final se sitúa en un gran número de sujetos por debajo de lo que consideramos normal. De manera interesante es que este estudio, que se inicia en pacientes prepuberales, como se muestra claramente en esta gráfica, los resultados son muy parecidos a todo lo que os he presentado, excepto la cohorte francesa. Ganancia de talla de 1,4 de desviaciones estándar y una talla final. La talla final depende sobre todo de la talla al inicio del tratamiento y de todos los determinantes que hemos dicho, y es la que más varía de un estudio a otro. Pero la ganancia de talla es bastante constante entre todos los estudios, excepto en el grupo francés. También es bastante constante, curiosamente, la diferencia con la talla medio parental de aproximadamente una desviación estándar. Perfecto. Otra información interesante que aporta este estudio a Nesgas es la evolución puberal de los pacientes SGA que reciben hormona de crecimiento. Existían publicaciones previas que indicaban o parecían indicar que la hormona de crecimiento no afecta ni a la edad de inicio de la pubertad ni al ritmo de evolución puberal. Y hay pequeñas novedades que aporta este estudio y que me gustaría describir. Aquí veis, por ejemplo, que en niños, de hecho, existe un inicio un poquito precoz de la pubertad, no en niñas, solo en niños que reciben hormona de crecimiento. Arriba tenéis pacientes, son sujetos controles, quiero decir, y abajo tenéis los niños SGA que reciben la hormona de crecimiento y en rojo todo el tratamiento de hormona de crecimiento. Pues, por tanto, por primera vez sabemos que la hormona de crecimiento parece estar relacionada con un inicio un poco precoz de la pubertad en niños, no en niñas, pero de manera importante el pico de velocidad de crecimiento en niños y también en niñas se adquiere igual que en los niños controles, los niños que no tienen SGA. Por tanto, que empiecen un poco antes los niños no parece ser preocupante porque el pico se adquiere cuando toca. Esto es con hormona de crecimiento, ¿de acuerdo? Y lo más importante de este estudio es que el pico máximo de velocidad de crecimiento está disminuido en los dos sexos. Si os fijáis detenidamente, veis que el pico en rojo abajo es un poco inferior al pico en azul de los sujetos que no son SGA. Por tanto, los niños SGA, como ya sabíamos, crecen peor durante la pubertad. Muy bien. Entonces, un resumen en esta diapositiva, resumo todo lo que he presentado hasta ahora de los estudios de talla final en niños SGA que reciben hormona de crecimiento. Tenéis arriba de todo y le doy más importancia a la ganancia de talla, que es la que es más constante, porque la talla final depende mucho de la talla al inicio y de la talla medio parental y de muchos otros determinantes. La talla final de los ensayos clínicos aleatorizados más 1,5 y de los estudios observacionales más 1,4, excepto el estudio francés. Por tanto, podemos concluir que en el peor de los casos, los niños SGA que reciben hormona de crecimiento ganarán 0,7 desviaciones estándar durante el tratamiento y la mayoría de los casos ganarán más de una desviación estándar con hormona de crecimiento. La talla adulta le doy un poco menos importancia numéricamente, pero sí que me gustaría darle importancia a que en muchos niños que no adquieren una talla adulta en valores normales. Y de manera bastante constante la diferencia con la talla medio parental se sitúa en aproximadamente una desviación estándar. Perfecto. Vale, entonces hay más estudios observacionales. Este es el estudio francés. Es un estudio muy reciente, publicado muy recientemente, y no lo he querido incluir en los otros porque el objetivo principal no era la talla adulta, sino analizar las diferencias entre inicio de tratamiento antes de la pubertad o al inicio de la pubertad. Y aquí veis dos grupos, a mano izquierda, los que inician el tratamiento antes de la pubertad y cómo la respuesta es bastante uniforme, una ganancia de talla uniforme, una talla adulta uniforme. Mientras que los niños que inician el tratamiento al inicio de la pubertad hay mucha variabilidad. Ganancia de talla adulta bastante variable. Y los autores indican que la ganancia de talla es menor cuando se inicia el tratamiento con GH al inicio de la pubertad. No mucho menor, pero es menor. Y sobre todo indican que existe una variable respuesta y una modesta respuesta también.
Esto ya lo sabíamos. Estos datos nos los aporta este grupo, pero los sabíamos de la experiencia clínica propia y indirectamente de otros estudios. Y por eso hay al menos 3 estudios importantes, pivotales, si queréis, que quieren modular el crecimiento, la ganancia de talla durante la pubertad, añadiendo análogos de la GnRH. Los conocéis, pero me gustaría repasarlos. El estudio pivotal para mí es el estudio del grupo holandés, una vez más. Lo que hace es un ensayo clínico randomizado. Los 2 grupos de tratamiento es un grupo predominante de niños que inician la pubertad con una talla baja y, por tanto, un mal pronóstico de talla adulta y tratan tanto con hormona de crecimiento como con análogos de la GnRH, y un grupo un poco menor en número, que son niños que tienen una mejor talla al inicio de la pubertad y que dan tan solo hormona de crecimiento, no dan análogos de la GnRH. La hipótesis es que la talla final en los 2 grupos, pese a partir de tallas diferentes, puedan tener una talla adulta similar. Y es lo que demuestra este estudio. Aquí veis, bueno, están todos juntos, no están separados por el tipo de tratamiento que reciben, pero sí que vemos que tanto en niños como en niñas casi todos inician en este estudio la pubertad con una talla adulta por debajo de 140, que indica un mal pronóstico de talla adulta. De manera conjunta, aquí una vez más están mezclados todos los pacientes. La talla final, tanto en niños como en niñas, parece ser bastante buena. Si casi todos inician el tratamiento con un mal pronóstico y de manera global la talla final es buena, quiere decir que el tratamiento con combo ha funcionado. Y de hecho los autores demuestran esto mismo, que la talla final en los 2 grupos, en aquellos que tenían mal pronóstico y que reciben el tratamiento combinado, y en aquellos que tenían buen pronóstico y solo reciben GH, es muy parecido. Por tanto, parecen mostrar una utilidad del tratamiento combinado. La talla final, una vez más, en este paciente se parece a lo que he descrito en el resumen de ensayos clínicos y de estudios observacionales previamente. Muy bien. Vale. La segunda evidencia de la eficacia de añadir un tratamiento combinado al inicio de la pubertad cuando existe un mal pronóstico de talla adulta en niños y niñas PEC viene del estudio observacional francés, que es lo que me he adelantado previamente, que debería haber descrito ahora, pero bueno, que os describo ahora. Y aquí veis 2 grupos de tratamiento con un número de sujetos parecido, los que reciben solo hormona de crecimiento, los que reciben el tratamiento combinado. Veis la edad de inicio de la pubertad menor en los que reciben el tratamiento combinado, la diferencia de talla, que es claramente menor en niños y en niñas en los que reciben el tratamiento combinado, y sin embargo la talla final es casi idéntica en los 2 grupos. Por tanto, pese a existir una diferencia entre 7 y 8 centímetros al inicio de la pubertad, los pacientes que reciben el tratamiento combinado adquieren una talla final similar a aquellos que reciben solo GH, que tienen un buen pronóstico de talla adulta. Y la tercera evidencia es de Martin Witt en Europa. No muestro un ensayo clínico randomizado porque es demasiada información, pero sí que demuestro un análisis que realiza de su propio estudio randomizado de los 2 previos que he presentado, y él concluye que se debe utilizar este tratamiento combinado en niños PEC, tal lo indica aquí, que tengan una pubertad precoz o que tengan una pubertad de inicio normal pero con un mal pronóstico de talla adulta. Y esta misma recomendación que hace él en base a la evidencia descrita, la hace también el grupo de la Growth Hormone Research Society. Es una recomendación que hace también. No sé si vosotros la utilizáis, nosotros en nuestro medio utilizamos este tratamiento combinado en estas indicaciones. Muy bien. Y finalmente, para acabar con la parte de crecimiento, ganancia de talla y talla final, serían los análisis, estudios que analizan las diferencias según características especiales de los pacientes SGA, los pacientes PEC. Un estudio un poco hace prácticamente 20 años que demostró que no existen diferencias en ganancia de talla final, el niño PEC tenga o no tenga déficit de hormona de crecimiento. Un estudio más reciente
estudia el grupo holandés, una vez más, si existen diferencias en la ganancia de talla final entre Silver-Russell y SGA no Silver-Russell. La ganancia de talla es similar en los dos grupos, pero sí que la talla final en Silver-Russell es menor porque parten de una talla al inicio del tratamiento más baja. Y también si existen diferencias en la respuesta al tratamiento con GH, el grupo holandés, una vez más, entre prematuros y no existen diferencias. O sea que es reconfortante el resultado de estos 3 estudios. Muy bien, pequeño respiro y pasamos a la parte metabólica. También es densa, pero bueno, a ver si la podemos entender fácilmente. De hecho, hay bastante congruencia entre el efecto de la hormona de crecimiento entre todos los factores metabólicos analizados, excepto obviamente la sensibilidad a la insulina, que es la que es diferente del resto. Y empezamos por esta misma, por la sensibilidad a la insulina, pero hablaremos también de la composición corporal, el perfil lipídico, la tensión arterial y la íntima mediocarotidia. Muy bien, estudios del doctor de Zeger de hace 20 años, si no me equivoco, sí, ya demostró que el tratamiento con hormona de crecimiento induce un hiperinsulinismo en niños SGA, pero este hiperinsulinismo es transitorio, porque una vez que acabas el tratamiento con hormona de crecimiento, los valores de insulina son los normales para un niño de esa edad. Por tanto, es un hiperinsulinismo transitorio. Aquí os muestro datos de una publicación reciente del grupo español, que demuestra cómo la resistencia a la insulina, medida como OMA-IR, va aumentando de manera progresiva durante los primeros años de tratamiento con hormona de crecimiento, pero llega un momento que se estabiliza y que tampoco está claramente por encima de valores normales, excepto en aquellos pacientes que inician el tratamiento al inicio de la pubertad y se suma el efecto de la hormona de crecimiento y el efecto de la pubertad sobre la sensibilidad a la insulina. Perfecto. Entonces, existe una resistencia a la insulina causada por la hormona de crecimiento que tiende a estabilizarse a lo largo del tiempo. ¿Y qué pasa después del tratamiento? Yo creo que esta presentación la debería haber hecho cualquier investigador del grupo holandés, y no yo, porque el 50% son datos de ellos, pero bueno. Aquí, después del tratamiento, seguimiento a largo plazo, hasta 12 años, se ve que de manera progresiva la sensibilidad a la insulina que había empeorado durante el tratamiento con hormona de crecimiento va mejorando lentamente y la secreción de insulina, medida por este índice, se mantiene bastante estable. O sea que la alteración sobre la sensibilidad a la insulina que se había afectado durante la hormona de crecimiento va mejorando de manera lenta y progresiva. Y la secreción de insulina es bastante estable. Los autores quieren ver si hay diferencias con la población general, con la población control. Estos son adultos de 30 años de edad. Y vemos a mano izquierda los niños SGA en azul que habían recibido hormona de crecimiento. La sensibilidad a la insulina es muy parecida a los niños SGA que no habían recibido hormona de crecimiento, excepto aquellos que habían hecho catch-up, que sí que tienen una disminución de la sensibilidad a la insulina. Y de manera importante, la comparación con el grupo de adultos AGA es valores similares de sensibilidad a la insulina. Por tanto, empeora durante el tratamiento, va aumentando de manera progresiva y hacia los 30 años de edad es igual a la población de adultos sanos, lo cual es bastante reconfortante. Y la secreción de insulina pues, se mantiene bastante también normal en comparación con la población de adultos sanos. Muy bien. De manera que podemos resumir que los estudios indican que sí que existe una reducción de la sensibilidad a la insulina durante el tratamiento, pero que esta mejora después del tratamiento y siempre en valores considerados normales, nunca es menor de la población control de adultos sanos. Y por tanto, los autores conducen que es poco probable que la hormona de crecimiento, después de un seguimiento en población adulta de hasta 30, de una media de edad de 30 años, que pueda provocar diabetes tipo 2.
obviamente se necesita un seguimiento a largo plazo, pero la probabilidad de que esto ocurra parece ser baja. Y pasamos a los siguientes componentes metabólicos, el de composición corporal. Ya digo, a partir de ahora todo es bastante consistente. Todos los cambios que se producen durante el tratamiento con hormona de crecimiento van en la misma dirección para el resto de componentes metabólicos, y cuando se acaba el tratamiento la recuperación también va en la misma dirección para todos los componentes metabólicos. En cuanto a la composición corporal, veis aquí que durante el tratamiento con hormona de crecimiento aumenta la masa muscular, la masa magra, de manera clara, tanto de manera absoluta como percentual, mientras que la masa grasa disminuye también de manera clara, tanto de manera absoluta como porcentual. Y bueno, el IMC se mantiene bastante estable y la talla pues aumenta de la manera que he explicado en los estudios sobre el efecto de la talla. Por tanto, podemos decir que existen efectos beneficiosos durante el tratamiento con hormona de crecimiento sobre la composición corporal, con un aumento de la masa magra y una disminución de la masa grasa. Ups, ahora sí que... vale, perfecto. A ver. Vale. Los estudios indican también que la pérdida de masa grasa, sobre todo subcutánea, no tanto visceral, y por tanto se mantiene la distribución central de la grasa en los niños que reciben hormona de crecimiento. ¿Y qué pasa después del tratamiento? Pues invierte todo lo que hemos visto. La masa grasa comienza a aumentar de manera progresiva durante 12 años de seguimiento post-tratamiento, y la masa magra también disminuye más ligeramente de manera progresiva. Y si comparamos con adultos, la masa grasa no es diferente de los adultos de 30 años de edad, que es población control sana, pero sí la masa magra. Existe como un déficit permanente, ligero pero permanente, de la masa magra. Los autores sugieren que esto es intrínseco a la condición de ser SGA. Es un déficit permanente que mejora durante el tratamiento, pero que persiste por la condición de ser SGA. El resumen pasaré muy rápido porque ha quedado bastante detallado, pero en cualquier caso que existen beneficios sobre la composición corporal que son transitorios y se pierden una vez acabado el tratamiento con la hormona de crecimiento. Pues lo mismo ocurre con los lípidos, con la tensión arterial, lo vemos rápidamente. Los lípidos, sobre todo el colesterol y el LDL, disminuye durante el tratamiento con hormona de crecimiento. Bueno, aquí hay dos gráficas porque hicieron también un estudio de dosis dependiente, pero hay pocos cambios de un grupo al otro. El HDL y triglicéridos bastante estables. Y después del tratamiento con hormona de crecimiento, veis arriba que el colesterol, tanto total como LDL, sube de manera progresiva. Podemos concluir que después del tratamiento, pues, estos valores de lípidos revierte lo que veíamos, la situación que veíamos durante el tratamiento. En cualquier caso, los valores de lípidos son comparables a los encontrados en población de adultos sanos. En ningún caso tiene un perfil desfavorable, excepto el HDL, que puede ser un poquito inferior a la población de adultos sanos, pero la diferencia es muy pequeña. Con la dirección que vemos, con la presión arterial es exactamente la misma durante el tratamiento. Tanto la presión arterial sistólica como diastólica mejoran claramente, y después del tratamiento pues comienzan a aumentar de manera progresiva durante 12 años de seguimiento para llegar a valores adultos similares a la población de referencia. Muy bien. Y sobre la íntima mediocarotidia no hay ni cambios durante el tratamiento con la hormona de crecimiento y tampoco cambios después del tratamiento con hormona de crecimiento. No mejora, pero en ningún caso empeora, y esto pues es bastante reconfortante. Y también los valores comparado con la población de adultos sanos, que no son SGA, son superponibles, son totalmente parecidos. Por tanto, en resumen de beneficios o efectos de la hormona de crecimiento sobre la salud metabólica, podemos decir que el tratamiento a largo plazo
con hormona de crecimiento en niños SGA. Durante el tratamiento existen cambios favorables, pero son transitorios, se pierden después del tratamiento. Y en cualquier caso, siempre son cambios que te lleva a una situación en la edad adulta similar a la población control de adultos sanos, en ningún caso desfavorable. Muy bien, es mi última diapositiva. Claro, estos datos de salud metabólica parece que van un poco en contra de los registros de mortalidad y mortalidad específica por eventos cardiovasculares que hemos leído todos recientemente, que me gustaría repasar con vosotros muy rápidamente. El registro SAGE, que sabéis la polémica que despertó en el año 2012, indicando un mayor riesgo de mortalidad global por tumores y también por eventos cardiovasculares en adultos que habían recibido hormona de crecimiento, adultos SGA que habían recibido hormona de crecimiento. La publicación más reciente del 2020 indica que sí que existe una mayor mortalidad global en adultos SGA que habían recibido hormona de crecimiento, pero que es muy limitada en orden y también exclusivamente es exclusiva de la población francesa, no del resto de los países. En ningún otro país se ha visto este aumento de mortalidad. Acabo, es la última diapositiva. Perfecto. Vale. De manera importante también no existe ninguna relación con la dosis de hormona de crecimiento recibida y por tanto se piensa que la causalidad de la hormona de crecimiento provocando un aumento de la mortalidad seguramente no exista. Sí que tenemos que ser conscientes de que la mortalidad por eventos cardiovasculares parece, según este estudio, que pueda estar aumentada, pero de manera, como he indicado, si no existe ninguna relación con la dosis de hormona de crecimiento, la causalidad es discutida. Un estudio también reciente sueco indica que puede haber un aumento de eventos cardiovasculares, pero los propios autores dicen que es difícil ajustar por factores de confusión y que en cualquier caso el aumento de eventos cardiovasculares parece ser bajo. Pensad que todos esos estudios se hacen con seguimiento a la edad adulta entre 30 y 40 años de edad. Y finalmente, el último estudio, el último registro, 23 países a lo largo de todo el mundo, con un seguimiento más corto, tan solo a los 20 años de edad, no encuentran ninguna relación del tratamiento con hormona de crecimiento y los eventos cardiovasculares. Incluso encuentran una relación inversa entre la dosis de hormona de crecimiento y la probabilidad de tener eventos cardiovasculares. Por tanto, es difícil concluir si existe o no un mayor riesgo cardiovascular en adultos SGA que habían recibido hormona de crecimiento. Se necesita más seguimiento a largo plazo, pero la mayoría de los autores dicen que es poco plausible que esta sea la situación. Y gracias una vez más por la invitación a dar esta presentación. Gracias, Abel, por tu presentación. Tenemos tiempo para algunas preguntas de la audiencia. Muchas gracias, Abel, por tan excelente conferencia. Yo quería preguntarte algo. Todos sabemos que tanto el niño SAGA como el adulto SAGA tienen un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular y que esos beneficios que obtienen durante el tratamiento con hormona de crecimiento muchos se pierden en la edad adulta. En esos estudios de mayor incidencia de enfermedad cardiovascular o de muerte por enfermedad cardiovascular, se ha hecho grupo control con adultos SAGA que no recibieron hormona de crecimiento. Sí, entonces se compara la mortalidad o la incidencia de eventos cardiovasculares con población similar. Pero los autores comentan que es muy difícil. Son registros de muerte, por ejemplo, o de eventos cardiovasculares que a veces son reportados por el propio paciente a través de una carta, a veces es a través de registro donde la información registrada puede variar de un país a otro,
Son estudios muy difíciles de realizar, los autores son conscientes de estas limitaciones y, por tanto, como no se puede ajustar por todos los posibles factores de confusión, la evidencia que existe, piensan ellos que es muy limitada. Y la mayoría de los estudios no encuentran ninguna relación con la dosis recibida, y esto va en contra de un efecto real. Gracias. Rodolfo. Sí, a ver, muchas gracias por acompañarnos, por haber venido desde España. Gracias. Y la pregunta mía va dirigida, entendí perfectamente que los niños pequeños para edad gestacional ganan en promedio un desvío estándar y medio con el tratamiento con hormona de crecimiento. Ahora la pregunta es, pensando así en medicina personalizada, si vienen 3 niños, misma talla objetivo, misma edad, uno con -3 desvíos y medio, otro con -2 desvíos y medio, otro con -2 desvíos, ¿los 3 van a ganar un desvío y medio? Bueno, de hecho, la mayoría de los estudios indican la misma ganancia de talla y casi ninguno parte de la misma talla inicial. Hay unos que parten de una talla mucho más baja y otros de una talla mucho más no tan baja. Probablemente esta sea la respuesta, sí. Pero obviamente el que partía de una talla muy baja no llegará a una talla adulta tan normal, porque ganará lo mismo, no ganará más, excepto que intentemos hacer las cosas mejor dando una dosis, tal como recomendáis, más alta, que nosotros en Europa no hacemos, y que intentemos modular el crecimiento durante la pubertad. ¿Tantos factores implicados? Alicia. Muchas gracias por su charla, muy interesante. Y mi pregunta es algo que no entiendo. Hay varios estudios que muestran que el tempo puberal en los SGA está acelerado. Entonces me pregunto a mí misma, ¿cómo puede ser que la edad del pico puberal de crecimiento sea igual a los niños no SGA? Vale. He querido hacer la puntuación cuando hablaba de esto, pero no la he hecho para no complicarlo y agradezco la pregunta. Una cosa es la evolución natural de los niños no tratados. En los niños no tratados, la pubertad aparece antes, pero los que reciben hormona de crecimiento desde pequeño, tiene efecto lipolítico y esto hace que la pubertad ya no aparezca antes, excepto en los niños, y no parece tener mucha influencia en el momento en que hacen el pico puberal. O sea, son dos situaciones bastante diferentes. Pero mi pregunta es, no en los chicos tratados, sino en los no tratados. Sí, aparece antes. Y el tempo está descrito en algunos trabajos que, o sea, la duración de la pubertad es más corta. Sí, todo esto es por las alteraciones de la composición corporal que tienen, que sabemos que activan al gonadostato antes de tiempo y tienen una mala evolución puberal. ¿Por qué el pico puberal es, en la edad del pico puberal, del empuje puberal? ¿Es antes? No, es igual, el trabajo que mostraste. No, pero el último eran niños tratados, ¿eh? La edad de pico puberal eran niños tratados. Es diferente de los no tratados. O sea que ahora lo hablamos si quieres personalmente, pero son poblaciones totalmente diferentes. Gracias. Y puede generar confusión. No se escucha. Mencionaba la doctora. ¿Cuál es tu experiencia en cuanto a la evolución de la sensibilidad a la insulina en los niños con otros factores de riesgo? Por ejemplo, el niño que llega tardío y que ya hizo un rebote de adiposidad temprano, que ya tiene obesidad, ¿qué tanto se recupera la sensibilidad a la insulina en estos niños? O con otros factores, por ejemplo, genéticos, epigenéticos. Bueno, todos estos estudios que os he presentado de efectos metabólicos controlan por otros factores, ¿no? IMC y demás, y obviamente pues, el IMC es un factor modificador del efecto importante, ¿no? Claro, si me preguntas a título individual hay mucha variabilidad. De manera global, el resultado son los estudios que he presentado. Yo creo que son bastante sólidos, con 12 años de seguimiento después del tratamiento. Gracias. Última pregunta, Alex. Thank you, Alex from Brazil. Two very fast questions. First, the cutoff of 1 meter 40 centimeters to decide to combine therapy was defined in Dutch population. That is the tallest population around the world.
do you recommend to use the same cutoff for Spanish or Brazilian or No, of Argentine course. or This Colombian? is the Netherlands. The Netherlands, they are taller than we are, like 5 centimeters Exactly. taller, so it makes no sense. It has to be like, the authors, like Martin Witt says in the end that if the subject, I mean the boy or the girl, has a poor prognosis, height prognosis, and you can define that locally, Okay. then it's good to try the combo. It's important to avoid the misinterpretation. Yeah. And, That's the study. What's your opinion about children that are born in small gestational age only for Lent? About especially aggregate shocks and other growth-related plate defects? That's a different lecture, right? But yeah, I mean, the response is better. The studies say that they respond better when they are short for length than when they are short for weight at birth. And then, of course, the current recommendations are to perform these sort of genetic studies that you suggested in all these children, especially when they have a short birth length. That's a good point. Gracias, Abel, por tu conferencia. Gracias. Y vamos a pasar entonces a la segunda conferencia que se Bueno, tenemos como por horario un poquito retrasado, pero doctor, le vamos a sostener su tiempo completo de conferencia. Buenas tardes. Ya el doctor César Vergara, Ignacio, conocido por todo el mundo, por nuestro medio, por la SLEP, es nuestro gran profesor. Él es jefe de la División de Endocrinología del Centro de Investigaciones Endocrinológicas del Hospital de Ricardo Niño Gutiérrez, de los niños Ricardo Gutiérrez de Buenos Aires. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias. Con su tema inhibidores de aromatasa en niños para mejorar la talla. Bueno, gracias al comité por haberme invitado a este simposio, compartir con nuestros colegas de España. Prometo mañana no venir al estrado. Me tendría que haber cambiado la corbata, aunque sea, para parecer un poco diferente. Y para empatizar con Abel, le quiero decir que, bueno, Bergadá es catalán, ¿sí? Y mi familia viene de Cataluña, y viendo las fotos tan bonitas de Girona, me gustaría, por ahí de mis ancestros, reclamar algún lugarcito ahí, ¿no? El tema va a ser difícil porque el primero que vino fue hace 170 años. Nadie nos va a conocer. El otro punto es, lamento, siempre, yo me acuerdo que en algún momento, cuando varios hacen entrenamiento de presentaciones eficaces, uno al principio de una conferencia tiene que tratar de decir qué es lo que va a decir y resumirlo. Bueno, el final del mensaje no va a ser muy optimista de lo que van a escuchar. Así que, pero lo vamos a recorrer. Yo voy a hacer dos partes. Cuando tuve que de alguna manera enfocar el tema, la primera parte va a ser el racional. ¿Qué es lo que sabemos de la pubertad para saber estas intervenciones con inhibidores de aromatasa, a dónde apuntan, cómo apuntan, en qué momento de la pubertad apuntan y qué impacto tienen que tener? Yo creo que esta es una diapositiva, por ahí atrás no se va a ver muy bien, es la asociación de los niveles de esteroides sexuales en la mujer y el varón de acuerdo al pico de velocidad máxima de crecimiento. Entonces, fíjense acá, en la mujer, cuando está en el pico máximo de velocidad de crecimiento, alcanza el 72% de los valores de estradiol séricos, con respecto a los que va a alcanzar a los 15, 16 años. En la misma mujer, en el momento del pico de velocidad máxima de crecimiento, la testosterona sérica, plasmática, alcanza el 18% de lo que va a alcanzar a los 15, 16 años. Ahora, en el varón, en el momento del pico de velocidad máxima de crecimiento, que sabemos que es tipo entre Tanner 3 y 4, los valores séricos de estradiol alcanzan el 72% de los valores que van a ser a los 15, 16 años.
En cambio, la testosterona solo alcanza el 44% de lo que van a hacer cuando ya está completado el Tanner. Entonces acá son los primeros estudios que muestran una asociación entre el estradiol y el pico de velocidad de crecimiento. Pico de velocidad de crecimiento, que es uno de los parámetros de crecimiento puberal, como vamos a ver antes. Otro punto, maduración esquelética y tempo de pubertad. El atraso en la edad ósea no siempre es un buen pronóstico de buena talla final. Esto lo sabemos en la práctica. A veces nos hemos clavado. Hemos dicho, tiene un potencial bárbaro, y no siempre es así. Segundo, la maduración esquelética no es un buen parámetro para determinar los eventos puberales. Tercero, la progresión de edad ósea sobre edad cronológica está inversamente relacionado a la edad ósea en que la pubertad empieza. Y esto es importante cuando nosotros, por ejemplo, tenemos chicos con retardo de crecimiento constitucional y bueno, hay mucha ansiedad y le quieren dar testosterona. Si tiene una edad ósea menor a 11 años, no se la den. La edad ósea va a avanzar muy rápido. O sea, uno tiene que llegar con una edad ósea un poco mayor. Y por último, la rápida maduración esquelética puede resultar en un periodo de crecimiento puberal más corto. Una menor maduración esquelética puede resultar en un periodo de duración más largo. Son como dogmas que no se cumplen totalmente, pero en algunos pacientes sí, pero en otros no. Esta es una diapositiva, un trabajo del doctor Buckler, inglés. Fíjense, es una publicación del año 84, que a mí me parece espectacular, porque me enseñó mucho a qué es lo que uno ve con respecto al crecimiento normal de la pubertad. Lo que él muestra acá, que la edad ósea avanza más rápido que la edad cronológica 2 años antes del pico de velocidad máxima de crecimiento. Y puede llegar hasta 1 año y medio de edad ósea por edad cronológica. Fíjense acá, pico, los ingleses en esa época, supongo que ahora también, la uxología la manejaban muy bien, ¿sí? Y esto es lo que nosotros vemos y tememos, porque tenemos un chico con un retardo de crecimiento que está empezando la pubertad y la edad ósea me empieza a avanzar y todavía no está creciendo rápido. Entonces nos empezamos a preocupar, ¿qué le pasa a este niño? Digamos, bueno, esto es fisiología normal, ¿sí? Después se empareja con uno, fíjense, pero todo eso, y cuanto más temprana, cuanto mayor es el atraso de la pubertad, más rápido va a ocurrir esto. Entonces, en los parámetros puberales que nos interesa acá, hay 2 aspectos que son importantes para el crecimiento puberal. La ganancia puberal total, que es desde que empieza la pubertad hasta que dejó de crecer, cuánto gana, y el pico de velocidad máxima. Esos son los 2 parámetros que tenemos que tratar de manejar si queremos optimizar un crecimiento puberal. Uno o el otro o ambos. Vamos a mirar el crecimiento puberal un poquito más. Cuando se atrasa la pubertad, en general está asociado con una menor secreción de hormona de crecimiento en respuesta a los estímulos. Hoy lo que hablábamos, todo lo que hablaron hoy a la mañana con respecto al priming, ¿por qué? Porque hay menos secreción de hormona de crecimiento. Y es este periodo de acá, yo les digo, cuando se empantana el crecimiento en esa etapa. Inclusive en el Tanner 2 sigue creciendo mal, ¿sí? Ahora, el punto que todavía yo no lo he visto resuelto es, ¿esto es lo que ocurre a todos? ¿La pobre secreción de hormona de crecimiento es gradual? ¿Puede afectar la talla final? Cuando nosotros vemos evolución del retardo de crecimiento constitucional a talla final, casi la mitad quedan por debajo de la talla medio parental. Algunos son igual que los padres y unos muy poquititos, 10% pueden ser más altos. Entonces, todo esa, tal vez un grupo heterogéneo, me está mostrando que a medida que se atrasa más la pubertad, tengo menos hormona de crecimiento, dentro del atraso fisiológico.
Veamos un poquitito la hormona de crecimiento y el crecimiento puberal. El rol de la hormona de crecimiento en el estirón puberal y los esteroides sexuales en la secreción de hormona de crecimiento. Fíjense, yo tengo aquí el crecimiento del estirón puberal normal, ¿sí? Que es un dibujo, obviamente. Cuando yo tengo aquí en colorado, fíjense, es un panhipopituitarismo más testosterona. Si yo tengo una pubertad en una insuficiencia hipofisaria sin hormona de crecimiento y le doy testosterona, el estirón es mucho menor. Lo sabemos bien. Y el extremo de esto es el síndrome de Laron, que en la ausencia de IGF-1, primera vez que lo menciono, y lo voy a mencionar varias veces, hay un mini estirón puberal que va de 3 centímetros por año a lo máximo 6 por año. ¿Cuáles son los modelos de patología que nos muestran que la pubertad se atrasa cuando está asociado a deficiencia de IGF-1? Síndrome de Laron, por ahí las citas más referentes de cada uno de estos conceptos. Síndrome de Laron tiene atraso en el inicio de la pubertad y en la progresión de la misma. La lesión del gen de IGF-1, atraso en el comienzo de la pubertad y progresión de la misma, en varones, ¿no? IGF-1 bioinactivo, retraso en el inicio de la pubertad y en la progresión también en varones. Variantes del receptor de IGF-1, pubertad tardía, este trabajo es en mujeres, y variantes en el gen de IGF-ALS, para los que no ven de atrás, es retraso en la maduración ósea, lo que sabemos o que estudiamos en varones. La testosterona, este es el efecto de testosterona sobre la secreción pulsátil de hormona de crecimiento. En las barras llenas se ve lo basal de hormona de crecimiento y en las barras punteadas lo que es la pulsatilidad 3 meses después de testosterona, que aumenta francamente. Son conceptos que los conocemos, pero los estoy llevando a un pensamiento. Todo este aumento de la hormona de crecimiento en la pubertad se acompaña de aumento de IGF-1. Este estudio acá de Brindy-Meyer y el estudio acá de Emlinger también aumenta cómo aumenta el IGF-1 en la pubertad, como lo conocemos bien. Si yo tengo un paciente con déficit de hormona de crecimiento e hipogonadismo hipogonadotrófico, en general, si el reemplazo de esteroides se hace a una edad muy tardía, la talla final va a ser mejor que los que tienen solo déficit aislado de hormona de crecimiento. Esta es una revisión que Jean-Pierre Bourguignon, un endocrinólogo, aparte de encantador, este review es muy viejo, pero espectacular. Fíjense lo que muestra él. Acá en pacientes tenemos pacientes todos hipopituitarios tratados con hormona de crecimiento. Obviamente son trabajos, como son trabajos viejos, en esa época por ahí la pubertad era más tardía, se inducía más tarde, no es que hay que hacerlo, esto es nada más que para explicar cómo impacta usológicamente estos timings de la pubertad y de los esteroides sexuales. O sea que yo tengo pacientes hipopituitarios que tienen pubertad espontánea, son más bajos que los que tienen pubertad inducida. Ahí se ve. Ahora, al momento que iniciaron la pubertad, los que tuvieron pubertad espontánea eran más bajos que los que fue inducida, porque esperaron 3 años más, estuvieron mal, pero estuvieron creciendo, estaban con hormona de crecimiento. Pero la ganancia puberal total, cuando vos la empujás mucho, aunque sea inducida, el estirón es muy pobre. O sea, lo que ganó, ganó antes. ¿Sí? Cuando yo estimulo la pubertad con testosterona o dihidrotestosterona, la dihidrotestosterona es un andrógeno no aromatizable, ¿sí? Y este trabajo, que también es muy interesante, muestra qué es lo que pasa con la concentración integrada de hormona de crecimiento bajo estos andrógenos, que son 2 meses,
un mes a 100 miligramos y 2 meses a 200 miligramos, son dosis muy altas para inducir pubertad, era un trabajo experimental, no es una dosis de tratamiento, no se lleven ese concepto. Y eran pacientes que tenían 14 años, más o menos los dos grupos. El grupo A es la testosterona y el grupo B es la dihidrotestosterona. Entonces, fíjense aquí, cuando yo le doy testosterona, la concentración integrada de hormona de crecimiento es alta. Cuando le doy dihidrotestosterona, que lo estoy virilizando, por ahí algo crece, pero la hormona de crecimiento no sube. ¿Por qué no sube? Porque no se aromatiza, no hay estrógenos. Fíjense, acá se ve en el IGF-1. Le doy testosterona, sube la hormona de crecimiento, sube el IGF-1. Acá había algunos que eran chicos ya un poquito más grandes, no eran prepúberes, o sea, estarían en un Tanner 2-3. Le dieron dihidrotestosterona, el IGF-1 no subió, salvo en 1 o 2, inclusive bajó. Sigamos con modelos. El pigmeo. Los pigmeos, que son personas muy bajitas, fíjense, acá tenemos lo que está en rojo es el estirón puberal normal, acá está velocidad de crecimiento, acá está IGF-1. ¿Sí? Varones, mujeres, estirón puberal. Las barras amarillas me muestran los valores de IGF-1, cómo aumenta, y las rosas, cómo aumenta el IGF-1 en el estirón puberal. Los pigmeos son bajitos porque no aumenta casi el IGF-1 en la pubertad. Expresan en la pubertad muy poco receptor de hormona de crecimiento. Hubo muchos estudios para esto. O sea que esta talla final tan baja es por un muy pobre estirón puberal, que está en verde acá, prácticamente no lo tienen. Un poquito más las mujeres y en este grupo de varones prácticamente no tienen estirón puberal y tienen muy poco IGF-1. Entonces, si yo tengo un paciente que crece poco, por un tema, cualquier causa, y presenta una pubertad temprana, la edad ósea va a avanzar con un muy pobre estirón puberal. Si yo tengo un niño normal, pero que desarrolla muy temprano, la edad ósea va a avanzar, tal vez excesivamente, reduciendo el potencial de crecimiento. Son todos los pensamientos que a veces se nos ponen en el consultorio, que ¿qué voy a hacer? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué intervención serviría eventualmente? Entonces, si yo tengo un pobre crecimiento intrínseco con una pubertad temprana, voy a tener una talla final más baja. Si tengo un buen crecimiento intrínseco, no tiene ningún defecto propio y tiene pubertad tardía, debería tener una talla final mejor. ¿Sí? Vamos a la aromatasa, que esta enzima convierte, sabemos, androstenediona a estrona, testosterona a estradiol. Bueno, hay algunos datos donde está esta enzima, qué gen la regula, produce la oxidación de metilación de los carbonos 19, esteroides de carbono 19, formándolo en compuestos de carbono 18. Y en varones, la mayoría de los estrógenos son sintetizados en tejidos periféricos a través de la aromatización y la mayoría de ellos ocurren en el tejido adiposo. ¿Qué inhibidores conocemos? Hay dos tipos de inhibidores. Los esteroideos, que son irreversibles, que bloquean la enzima mimetizando el sustrato y se unen al sitio catalítico, y los no esteroideos, que son competitivos de la enzima, complejos irreversibles. Perdón, me olvidé decir que parte de estas diapositivas me las dio la doctora Analía Freire, que la trabajó junto con la doctora Carolina Nil en un Ateneo que presentamos en nuestro servicio, y bueno, como hicieron tan buen trabajo, me pareció bueno tomar alguna de ellas. Los inhibidores de aromatasa en adultos se usan en el cáncer de mama, endometriosis, infertilidad, inducción de la ovulación. Y acá tenemos de los de tercera generación, que es lo único que voy a hablar, el anastrozol y el letrozol. El anastrozol se da una dosis de 1 miligramo por día, el letrozol de 2,5 miligramos. Este es el grado de inhibición, un inhibidor selectivo, el anastrozol, es poco selectivo el del letrozol. Ambos tienen una absorción intestinal buena y tienen vidas medias relativamente prolongadas.
más de 24 o 48 horas. Esto no está aprobado en EMA, ANMAT, que es nuestra agencia regulatoria, ni en la FDA, para el crecimiento, que es lo que voy a hablar. ¿Por qué empezó a aparecer esto? Este fue el primer trabajo de un caso de insensibilidad a los estrógenos, un adulto, que encontraron que tenía una talla de 204 centímetros, aún con una edad ósea de 15 años, tenía 28 años, y tenía, aparte de ser alto, tenía otros problemas. Pero fíjense, acá lo que quiero mostrar es el IGF-1, a esa edad era normal, digamos. Tiene una FSH alta, LH también, testosterona normal, estrógenos muy bajos, digamos, perdón, sí, muy altos porque tenía insensibilidad. Y bueno, y otros parámetros bioquímicos, no voy a hablar de los lípidos, de lo que ocurre en estos casos. Este otro trabajo, Case Report, no fue una familia, quiero decir, que es el grupo de Grumbach, que también hace muchos años, que tenían una mutación de la aromatasa, una deficiencia de aromatasa, y el varón también tenía 2,4 metros, tenía una edad ósea de 14 años, tenía macroorquidismo, una testosterona altísima, estradiol menor de 7 picogramos por mililitro en un ensayo hecho en aquella época, FSH y LH más de 3 veces los valores normales y tenía osteoporosis. Hiperinsulinemia, alto LDL y HDL, IGF-1 normal y BP3 bajo. Bajo normal, digamos, un poquito bajo. ¿Qué están por acá? Un poquitito por debajo del ON. Entonces estos conceptos estos pacientes son altos, uno por insensibilidad a los estrógenos y el otro porque no los puede sintetizar. Y el planteo, y lo que se recababa de esos pacientes, que si bien eran muy altos, no se había, por anamnesis, interpretado que hubieran tenido un estirón puberal. Que crecieron mucho, siempre crecieron, pero estirón puberal no aparecía. No dijeron que a los 17 años creció 25 centímetros, siempre fue creciendo. Ahí vienen los primeros trabajos de Wickman, el de Lancet, que es el más cortito, ahora voy a pasar a algunos trabajos, pacientes que no le dieron tratamiento, eran retardos constitucionales de crecimiento, no le dieron tratamiento, testosterona más placebo y testosterona más letrozol, y ahí encontraron los cambios en la predicción de talla final, pareciera que eran mejores. ¿Sí? Ven el avance de la edad ósea en el grupo que tiene testosterona más letrozol. El avance de la ósea era significativamente menor que los que recibieron testosterona solo. Y esto fue por 18 meses. Ese fue uno de los primeros trabajos. Entonces, el principio, si yo doy un inhibidor de aromatasa, dice este dibujito, ¿qué es lo que lograremos? Un estirón normal más duradero o un crecimiento puberal más duradero. ¿Cuál de ellos, lo que estamos haciendo y de acuerdo a cómo intervenimos en la fisiología, vamos a lograr o vamos a buscar? Este es un caso nuestro con Analía, que lo vimos, un niño de 2 años y 10 meses que consultó por una virilización, tenía una talla más 3.7 desvíos, testículos 2,2, un pene grande, este es el árbol genealógico, no dice nada, la talla medio parental era 1,69, tiene una hiperplasia suprarrenal congénita virilizante simple, este es el estudio molecular, y empezó con hidrocortisona. Y esta es la evolución de estos pacientes, ustedes la conocen muy bien, el paciente, no hizo catch down, o sea, creció paralelo, y la edad ósea siguió avanzando. Y acá, a los 4 años, tenía una edad ósea de 12 años 9 meses. Y ahí se decidió, dijimos, démosle anastrozol, 1 miligramo por día. Fue hace varios años esto. Y esta fue la edad ósea, cómo progresó. Fíjense que a los 4 años, los que no ven acá atrás, acá tengo una edad ósea de 4 años, a la edad de 4 años y 8 meses, tiene una edad ósea de 12 años 9, a los 7 años y 1 mes, casi 3 años por la edad ósea era de 13 años. Casi no había progresado. Fíjense, esto fue cómo se frenó la edad ósea. Espectacular, estábamos contentísimos. Claro, este chico, ¿qué es lo que le pasó?
el cuadro que nosotros decimos pubertad precoz, post-pseudo pubertad precoz. Hizo una pubertad precoz, se le dio análogo de GnRH y creció espectacular, ¿verdad? Llegó al 1,70 m, dijimos, esta es la poción mágica. Vamos al caso 2. Este es otro niño de 6 años y medio que viene con consulta por baja talla, como muchos de los pacientes que vemos. Fue peso adecuado para edad gestacional, padres bajos y creciendo un poquito por debajo del percentilo 3. Talla medio parental 1,66, en el percentilo 10 el chico estaba por debajo del percentilo 3 con una edad ósea atrasada. Uno podría decir, es una talla baja familiar con retardo de crecimiento constitucional, capaz, ¿no? Algo así. Se estudió, no tenía dismorfología, se hizo un test de hormona de crecimiento normal, tenía IGF-1 y BP3 normal, talla baja idiopática o lo que les acabo de decir antes. ¿Qué es lo que pasó? Inició la pubertad, como muchos de estos pacientes a veces no hacen pubertad tardía, ¿sí? Y entonces lo que tenían como buena edad ósea, esa edad ósea empieza a avanzar sin crecer demasiado, ¿sí? Y lo cierto es que el paciente está acá, en pubertad, con una edad ósea que prácticamente es igual a la edad cronológica y dijimos, bueno, démosle anastrozol porque esto va a seguir progresando la edad ósea. Y no le fue tan mal, no le fue tan mal. Aquí llegó, está en 1,59 m, con una edad ósea de 15 años y medio, bueno, al 1,60 m llega seguro. Medio centímetro más va a crecer. Y ahí suspendió el anastrozol. Entonces, es muy difícil hacer medicina de los casos individuales. Muy difícil hacer medicina. Por lo menos tomar evidencia de los casos individuales. Lo reconozco, pero cuento porque estas son las historias que por ahí, muchos de ustedes por ahí la pueden tener ahí, digamos, ¿no? Vamos a este ensayo clínico, que fue un ensayo prospectivo, doble ciego, randomizado, en control con placebo, con inhibidores de la aromatasa, que fue o letrozol, solo con letrozol o placebo. Este es el grupo de Gero, Martin Gero, que ustedes probablemente lo ven, y evaluaron la predicción de talla final, 2 años de tratamiento con el inhibidor de la aromatasa. Estos como empezaron, tenían 11 años, eran pequeños, acuérdense, la edad. Todo lo que yo voy a mirar ahora, que les voy a mostrar es, acuérdense, la edad y en qué grado de desarrollo estaban, ¿sí? Estos estaban con, fíjense el volumen testicular, estaban prácticamente prepúberes, ¿sí? Bueno, todo parece muy lindo. A los 2 años tiene una talla por edad ósea mucho mejor, mejoró. La velocidad de crecimiento no es muy diferente. ¿Y por qué? Si tenían testículos realmente pequeños, por ahí a lo sumo estaban empezando volumen testicular, no estaban para el estirón puberal, están creciendo a 6 centímetros por año, un poquito menos, era lógico, eso no era lo esperable. La progresión de edad ósea francamente menor, la predicción de talla final, bárbaro. Bueno, ahí terminó el estudio y este es el mensaje, mejora bárbaro la predicción de talla final y se acabó. Les voy a mostrar después el final de este trabajo. Y la densidad mineral ósea no vieron cambios significativos. Conclusiones, el tratamiento con el inhibidor de la aromatasa, letrozol retrasa la maduración y mejora la talla final en varones con talla baja idiopática. No hay efectos adversos en la mineralización, 2 años de tratamiento. Parece un mensaje, ¿sí? Acá comparan letrozol con anastrozol para aumentar la talla, primer año de tratamiento. Son pacientes un poco más grandes, 14 años, una edad ósea de 13, estos pacientes que un poco queman, que la edad ósea se acorde es prospectivo, randomizado, y le dieron letrozol o anastrozol, randomizaron el tratamiento. A los 12 meses, quiero mostrar solamente acá, que el letrozol aumentó mucho más la testosterona que el anastrozol. Estos valores de hidrotestosterona no importa. El estradiol es más bajo en los del letrozol que el anastrozol. Y el IGF-1, que lo quiero ver por acá, se mantuvo más o menos en 2. Estaba en 313, 300 acá, entre uno y otro, no subió. O un poquitito en el anastrozol. Entonces ellos ven que tienen
LH y FSH alta, más y testosterona, más el letrozol que anastrozol, pero ambos aumentan, y los valores de estradiol eran un poco más bajos acá, pero no era significativo, y el IGF-1 no se modificó mucho y no era diferente. Y ellos concluyen que el letrozol es más potente inhibidor que el anastrozol, pero la velocidad de crecimiento del primer año era comparable, con mejoría en la predicción de talla final, un poquito más en el anastrozol. Y bueno, habría que ver si esta tendencia en la predicción de talla final sigue para talla final. Bueno, acá está el trabajo de Nelly Mauras, que Verónica Meric compartió. Debería estar hablando ella acá. Bueno, comparó la eficacia y seguridad de inhibidor de aromatasa versus GH versus inhibidor combinado con GH. Entonces fue un estudio randomizado, 3 ramas, abierto, multicéntrico, varones de 12 a 18 años, púberes. Vuelvo acá a resaltar algunas cosas del pensamiento. Tenían 14 años los 3. Edad ósea más o menos atrasadas en 1 año y medio, muy parejos, ¿sí? El IGF-1 ya estaba en 146, 150, 180. O sea, no eran prepúberes, ¿no? Y la testosterona eran testosteronas que están en el rango del Tanner casi 3. ¿Sí? Bueno, fíjense el crecimiento. El verde es el tratamiento combinado, el rojo es solo hormona de crecimiento y el azul es solo inhibidor de aromatasa. Hay diferencias significativas. La edad ósea, en que tiene solo hormona de crecimiento, progresó más que el tratamiento combinado o inhibidor de aromatasa solo. Por 2 años se trataron. Esta es la casi talla final. Fíjense, inhibidor de aromatasa 1,64, acá muy parecido y acá 2 centímetros más. Y la ganancia neta en talla, 18 contra 20 contra 22 centímetros, versus los controles, o sea, mejoraron, digamos, ¿no? La testosterona, inhibidores de aromatasa, sea solo o combinado, aumentó mucho, porque es parte de lo que les mostré, que lo que hace estimula mucho cuando inhibís la aromatasa, ¿no? Y en la hormona de crecimiento, fíjese, la escala es de, acá está 200 y acá está 400, sube, llega casi a 400, ¿sí? En estos 2 años. El estradiol en GH solo aumenta, en inhibidores de aromatasa solos o combinados baja y sube un poquitito al final. Y el IGF-1 nuevamente, fíjense, con la hormona de crecimiento sola o con el inhibidor aumenta, pero cuando le das el inhibidor solo, no aumenta el IGF-1. Este trabajo tiene, a mí me encanta el trabajo, no es una crítica, pero lo que hicieron, la intervención fue hasta los 2 años. A los 2 años les ofrecieron a los pacientes continuar con el tratamiento o no continuar. Los que continuaban podían seguir con la misma rama o elegir otra, ¿sí? Pero hubieron 19 pacientes que continuaron, solamente contra 35 que no hicieron más tratamiento. Y al año, o sea, a los 36 meses, los volvieron a evaluar. Y fíjense que los que no continuaban tratamiento crecieron bastante menos que los que continuaron. Entonces acá la intervención, ¿hasta cuánto? ¿No? ¿Cuánto tiempo si hacemos una intervención? ¿Sí? Entonces, bueno, en seguridad no encontraron alteraciones en la morfología vertebral, en el espacio intervertebral, en el acuñamiento, compresión, irregularidades. Si encontraron algo, lo habían tenido antes, era muy leve. O sea, todo esto de que los primeros trabajos mostraban, pareciera que no afecta el inhibidor de aromatasa, la estructura del cuerpo vertebral. La densidad mineral ósea fue normal, bajó un poco en todos, pero se mantuvo dentro del rango normal. La función hepática y los lípidos fue normal en todos. Y todos los eventos adversos, ninguno fue serio. Los únicos serios no estuvieron relacionados con el tratamiento. Y concluyen que la terapia combinada con hormona de crecimiento, el inhibidor de aromatasa, aumenta el potencial de crecimiento en varones con talla baja idiopática por 24 a 36 meses con un patrón de seguridad aceptable. Otro trabajo, me estoy quedando corto de tiempo,
letrozol versus testosterona para promover el crecimiento endógeno en pacientes con crecimiento puberal, para ver qué era lo que pasaba con la pubertad. Los tratan durante 6 meses es nomás, y bueno, en el letrozol, esto es la LH como sube la testosterona, sube la FSH, y esto es, ahí no lo veo, bueno, no me sale, creo que el IGF-1 está por acá. El IGF-1 no sube, cuando suspenden el letrozol, sube el IGF-1. Y esto es el crecimiento. Y ellos concluyen acá que encontramos que el letrozol fue más eficaz para aumentar la testosterona y promover el volumen testicular, y ambos tratamientos aumentaron la velocidad de crecimiento, la testosterona un poquito más que el letrozol. Este trabajo está bueno solamente por decir, porque el título, la monoterapia con el inhibidor de aromatasa no aumenta la talla final. Esto cuando lees algo en el diario, el título, y después lees el artículo y no es lo del título. En realidad lo que hicieron, ¿se acuerdan del trabajo que yo les dije que habían empezado muy temprano, antes de la pubertad? Claro, a esos pacientes los siguieron y no encontraron ninguna diferencia, pero parece como una cosa que dice, che, no le des aromatasa porque este grupo... No, era una cohorte que los trataron durante cierto periodo en una etapa muy temprana donde no habían empezado la pubertad, cosa que a mí me preocupa, el no aumento del IGF-1. Hay una revisión sistemática de un grupo chino que usó los 4 papers más importantes, randomizados. Lo voy a hacer rápido, nada más, el flowchart no importa. Lo que importa es que acá el diamante ven que el inhibidor de aromatasa con testosterona versus testosterona solas favorece el tratamiento, y hormona de crecimiento versus hormona de crecimiento más inhibidor de aromatasa también favorece el tratamiento. Y acá son distintos si es retardo constitucional o talla baja idiopática. Y ellos concluyen que el metaanálisis resulta que el inhibidor de aromatasa significativamente aumenta la talla final, y la predicción de talla final, los cambios en la edad ósea no eran muy diferentes, y el aumento de la testosterona y la reducción del nivel de estradiol es significativo, los eventos adversos no eran tan importantes. En conclusión, el inhibidor de aromatasa como monoterapia o en combinación puede aumentar la predicción de talla final y la testosterona. Después de esto, salió este año este estudio de unos chinos, que es un estudio retrospectivo. Siempre lo retrospectivo tiene para mí menos poder, pero lo que hicieron ellos, que no lo vi en ningún trabajo, titularon la testosterona y el inhibidor de aromatasa. Nadie había titulado esto, la dosis. Y la titularon con niveles de estradiol, séricos, no me acuerdo del ensayo, pero no era más a más. Y encuentran un estudio retrospectivo que tiene una predicción de talla final, la talla final mucho mejor que la predicción. Me parece que era demasiado positivo esto, ¿sí? Para estudio retrospectivo. Entonces, en conclusiones finales, el inhibidor de la aromatasa es capaz de reducir la conversión de andrógenos a estrógenos localmente, y pueden retrasar la senescencia del cartílago de crecimiento, prolongando el periodo de crecimiento. La administración oral y la posibilidad de continuar fisiológicamente la pubertad los muestran como una estrategia atractiva eventualmente. Aún son off-label y hay algunos eventos adversos que todavía tienen que estar controlados. Tratamiento por largo plazo todavía no se conoce bien y tiene que ser evaluado. Y si vale la pena, dicen acá, empezar temprano en la pubertad. Tengo mis dudas, ahora les voy a poner que la última diapositiva son mis advertencias. La combinación con otros tratamientos parece tener un mejor outcome en talla final. Yo creo que con la hormona de crecimiento ese trabajo tiene buena evidencia. Bueno, se necesitan más ensayos randomizados y habría que ver el costo efectivo, si vale la pena en función de otros tratamientos más invasivos o más caros. ¿Cuáles son mis advertencias o cosas que me gustaría que se conociera a futuro de esto? En el camino de que por ahí uno lo va usando o no lo va usando, depende de lo que, a conciencia, vamos a ponerlo así.
¿hay algún marcador sensible de lo que yo le estoy inhibiendo, lo estoy logrando? Le estoy dando 1 miligramo a todos, ¿viste? Tipo que pesa 40 kilos, el otro pesa 62, qué sé yo, no sé. Entonces, por ahí habría que, para mí, analizar con masa a masa, en orina, los niveles de estrógenos, para saber a quién lo estoy inhibiendo bien, y por ahí sí tendríamos que titular la dosis. Eso habría que investigarlo, nadie lo ha hecho, ¿sí? Para saber si es medio a ciegas o no. Segundo, ¿es diferente el inhibidor en lo que convierte androstenediona a estrona versus testosterona a estradiol? ¿Por qué pienso esto? ¿Vieron cómo respondió la hiperplasia? Espectacular respondió. Entonces, no sé, digamos, si ese inhibidor para algún andrógeno, digamos, como algún precursor, se maneja de una manera diferente que con otro, ¿sí? Y probablemente yo me acuerdo de los trabajos, y acá Fernando se va a acordar, los primeros trabajos hace años que el doctor Cutler sugirió tratar la hiperplasia suprarrenal congénita con, en ese momento era por supuesto con la hidrocortisona todo y con testolactona, ¿sí? Por ahí él puede hacer algún comentario de esto. Que en ese momento nos pareció, por lo menos a mí me pareció medio, lo vas a llenar de pastillas, ¿viste? Pero bueno, a lo mejor hay en algunas entidades donde el andrógeno no es la testosterona, capaz que resulta mejor. Y dado que la estimulación de hormona de crecimiento y por ende de IGF-1 depende de los estrógenos, es lo que le mostré todo al principio, digamos, ¿sí? El timing de bloquear el inhibidor de la aromatasa puede inducir a una reducción en la velocidad de crecimiento peripuberal. Yo ahora tengo un chico que lo estoy tratando y me va aumentando el volumen testicular. Tiene volumen testicular de 12, tiene una testosterona de 300 y me está creciendo a 4,5 centímetros por año. Digo, ¿lo va a hacer más tarde? Si yo para tener un beneficio tengo que hacer una pubertad que le dure hasta los 20 años, no vuelve nadie, ¿sí? Entonces, creo que esto es algo que de alguna manera uno lo tiene que pesar y en qué momento hacerlo. Yo no estoy hoy con la idea muy atractiva de empezar a una edad más temprana para la talla baja. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Vergada, por haber pasado por toda la descripción fisiológica de la pubertad para integrarla con esta parte de freno hormonal, que es bastante interesante las consideraciones que puso al final. Tenemos algunas preguntas del doctor Barrera. Doctor Vergada, felicitaciones por su conferencia, muy instructiva para todos. La pregunta es la siguiente: en la práctica, muchas veces uno se ve abocado a iniciar el inhibidor de aromatasa, por ejemplo, en casos de talla baja, idiopática o niños maduradores rápidos. ¿Usted piensa que sería de utilidad hacer un seguimiento con valores de IGF-1 durante el tratamiento para de pronto tener la idea descabellada de considerar el uso adicional biconjugado con hormona de crecimiento en estos pacientes, los que no suben el IGF-1 avanzando en pubertad y durante el tratamiento con inhibidor? A ver, yo con lo que estoy viendo y con lo que estudié, porque estudié para esto, el IGF-1 no le va a aumentar. No le va a aumentar. Entonces lo que hay que ver es que uno tenga paciencia de que crezca a un ritmo prepuberal y la edad ósea no avance. Eso sería lo que por ahí estaría comprando. Y si tengo necesidad o la familia de que crezca más rápido en esa espera para que la edad ósea no se fusione tan rápido, por ahí habría que combinar el tratamiento. Doctor Bermejo. Ignacio, muchas gracias por la presentación. Quería hacer un pequeño apunte, y es que hay una publicación en el 2015 en niñas con anastrozol a dosis única de 1 miligramo, no titrada, y hacen un seguimiento a 2 años, es un grupo en Atenas, un seguimiento a 2 años, no encuentran un aumento de la testosterona. Entiendo que la niña
1 miligramo de manera única hace un efecto diferente que 1 miligramo de manera única en niños, y por tanto en niñas no sube la testosterona, y en 2 años de tratamiento mejora el pronóstico de talla adulta. No hay datos a talla final. Y el otro apunte es que sé que Irene Nestine en París está haciendo un ensayo clínico también en niñas con Silver Russell, que empiezan la pubertad con muy mal pronóstico de talla adulta. Entonces, que no nos sorprenda que en el futuro podamos ver también resultados en niñas, aunque parezca totalmente contraintuitivo este tratamiento. ¿De acuerdo? Muy bien. Sí, la verdad que yo todavía no me atrevería a usarlo en niñas, pero bueno, esperaremos esos resultados. Buena información, gracias. Doctor. Sí. Felicidades, doctor Vergara. En cuanto a efectos secundarios, en toda esta magnífica revisión que hizo, no sé si llegó a revisar algo en relación a acné y temas de personalidad en varones, que luego obviamente la testosterona eleva mucho y eso, pues las mamás a veces se quejan, ¿no? Que la testosterona pone muy alta la conducta del varón. ¿Algo revisó al respecto? No, muy buena tu observación. A ver, si lo pusieron no lo miré con detalle, no vi que nadie lo remarcara, pero es probable que por ahí esto exacerbe un poco aquel adolescente que constitucionalmente tiene una base para tener acné que sea peor, ¿eh? Es posible, es para mirar ese tema. Buen comentario. Gracias. Nada. Doctor Rey. Yo simplemente quiero invitar a los socios de SLEP que no se vayan, que se queden, y los no socios se pueden quedar también, a lo mejor los convencemos y se hacen socios. Ahora, cuando termina esta sesión, seguimos con la reunión de socios. Doctor Vergara, yo solamente tengo una pregunta. ¿Cuál sería la máxima edad que usted consideraría si uno le quisiera poner un niño que tiene talla baja, ve que se está acelerando en edad ósea, máxima edad y en edad cronológica y edad ósea para iniciar inhibidores? No por edad cronológica, lo diría por edad ósea. Yo creo que más de 13 años y medio dudo de que haya mucha eficacia en centímetros, digamos, ¿no? 13 años y medio, 14 sería como el límite. Algunos trabajos usaron hasta 14, ¿sí? No creo que pueda llegar una cosa son los datos que muestran en ensayos y el grupo, cómo responden, pero a título individual esos datos por ahí no los hemos visto. Pero yo más de 14 años no, me parece que no vale la pena. Pero a esa edad tocaría ponerle al tiempo hormona de crecimiento. Ah, sí, por supuesto, si es combinado, sí, eso desde combinado, ya. Porque a esa edad ya no le da tiempo para pues lograr más de 5 centímetros. No, sí, si es combinado es distinto, está sí, obvio. Combinado. Coincido. Muchas gracias, doctor. Nada. Excelente conferencia. Alguien se olvidó, no sé si Abel. Bueno, damos por terminado entonces esta unión de la SLEP con la SEP y invitamos a los miembros entonces a que se queden para la reunión de la SLEP. Y a los demás los esperamos mañana en el workshop a las 7:30 de la mañana.